paciencia, empezamos a enrollar la masa como un pionono. Después a ese postre lo vamos a dar vuelta para servir, así que por eso todo el azúcar y las nueces en la base, porque van a quedar encima. Chocolate caliente con vino. Entonces, muy buenos días todos, feliz domingo, espero que estén pasando un lindo fin de semana. Estamos aquí en la cocina con mi papá Daniel, están acercando las fiestas navideñas, así que tenemos dos recetas planeadas para el día de hoy, un postre y una bebida. Se nos ocurrió meternos en un campo minado. Yeah. Ok, vamos a hacer esta receta que no la hemos hecho nunca. No. Pero sí compramos el producto ya terminado en la panadería. O sea que dijimos, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Vamos a hacerlo por primera vez con ustedes y si nosotros lo podemos hacer, ustedes también, ¿no es cierto? O sea que no tenga miedo, anímese nomás a meterle la mano. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Es un brioche de canela. ¿Cómo vendría a ser? Ok, en inglés se llama Sticky Cinnamon Bun, así que rollitos pegajosos de canela sería la traducción directa. Ustedes cuando ya lo vean terminado se van a dar cuenta que en algún momento los han visto en alguna panadería o en algún lado. Son esos como espirales, sí, ¿no?, de canela, que arriba tienen una cobertura media como acaramelada, así, ¿no? Y nosotros le vamos a hacer la cobertura con el sirope de maple o el sirope de arce. Cuando aparezca este video, la receta y el paso a cómo seguirlo va a aparecer en la descripción del video. Yo se lo puedo ir dando ahora, pero nos vamos a olvidar de algo, ¿no? Y después le va a salir algo tal vez que no sea lo que usted está deseando. Entonces mejor ir ahí y mirar paso a paso cómo es. Y de paso tiene el video ya para ir siguiéndolo. Segunda cosa, hoy vamos a usar esta máquina para hacer la masa. No es necesario 100% tener una máquina así. Usted la puede hacer mezclando todo en un recipiente, en un bol, con una cuchara de madera y después amasando un poquito. ¿Largamos entonces? Ya. Y la bebida. ¿Qué va a ser? Ni idea tengo cuál va a ser la bebida. Bueno, eso yo creo que te va a interesar. Es un chocolate caliente, pero lleva vino tinto. Así que chocolate, vino y especias navideñas. Ok, esa está jugando en el área mía entonces. Ya, okay. Bueno, vamos a ver cómo queda leche y vino. Suena medio raro. No sé, chocolate con vino, chocolate caliente con vino, pero aquí en América del Norte, así especialmente Estados Unidos, Canadá, hay unas bebidas que se toman así calientes, que tienen alcohol, que se hacen para Navidades, y son unas mezclas que le ponen nuez moscada y canela. Esta tampoco no las hemos hecho nunca, pero bueno, vamos a internarnos en campo desconocido, todos juntos, familia. O sea que si sale mal y nos pegamos un chapuzón, nos lo pegamos todos juntos. ¿Qué quiere que le diga? Cuando hacemos algo que más o menos anda bordeando lo peligroso, bueno, ustedes caminan con nosotros también. ¿Qué les parece? Vamos a ver qué sale. Primero, enchufamos la máquina. Okay. Primero que nada, tengo anotado, le voy a leer los ingredientes para la masa. Esto lleva 3 diferentes pasos. Primer paso, hacer la masa. 1,25 tazas de leche entibiada, no que queme, pero un poquitito tibia, porque aquí tenemos que poner después la levadura. La levadura son 8 gramos. Nosotros estamos usando la levadura esta seca, ¿no? Pero 8 gramos es el paquetito justo. Después le pone 1/4 de taza de azúcar. Un huevo grande, pero a temperatura ambiente, no que esté frío de la heladera. Lo saca, lo abre y lo deja ahí que quede a temperatura del ambiente. Mantequilla o manteca sin sal, 1/4 de taza. Y tiene que derretirla. Harina todo uso, 3,5 tazas. Y al final de todo, 3/4 de cucharita de té de sal. ¿Ok?
Eso es lo que necesita usted para hacer la masa. Se usa la máquina en velocidad 2. Ok, entonces ahí tenemos la masa, como pueden ver. Ahí está. Ahí queda. Entonces la hemos hecho una bolita, la vamos a poner en un bol que tiene aceite, un poquito, no aceite, está para que no se pegue, y ahora la vamos a cubrir con un film de celofán y tiene que quedar por unos 90 minutos en un lugar más o menos tibio, o en la casa está tibia, hasta que se duplique el tamaño. Entonces, mientras sucede esto, vamos a mordisquear algo y nos tomamos un vasito de vino para no perder tiempo, ¿vieron? Cubierto bien con plástico, porque el tema está de que para que no le entre aire y se le seque la masa por encima. Ahora la ponemos a descansar y supuestamente son las 2 menos 10 de la tarde, a eso de las 3 menos cuarto, esto tiene que estar listo. Lo vamos a dejar, la voy a meter en el horno, pero sin que el horno esté prendido, por supuesto, para que levante nada más. Ahí calientito. Ahí está. Ok, entonces como tenemos que esperar, creo que es 1 hora y media, ¿no? Sí. Mientras que levanta la masa. 90 minutos, yo me equivoqué, 90 dije minutos. 60 minutos, pero son 90 minutos. Sí. Ya, así que... Picada rápido, ¿sí? Ya, una picada súper rápida. Sí. Esto es salames y pepperoni que Samuel compró en el mercado. Fácil extremo. Ya, súper fácil. Así viene, se le quita el plástico Sí. y ahí está. Compramos 2 baguettes y tenemos el vino que también vamos a usar para la chocolatada. Así que no Sí, se pueden señor. terminar la botella. ¿Ok? Es un Malbec Trapiche, Reserva. que es, bueno, 2020, o sea que le ponen reserva, pero es del año pasado. A ver, ¿quién quiere vino? ¿Cuánto? Ahí está, para probar nomás. A ver. Samuel. ¿Esta botella tenía corcho o, no, tapita de metal? sí. Ok, por eso no hicieron gran Gran despliegue. despliegue. Ok. Salud. Salud. Salud, familia. Salud. Se deja tomar. Hasta ahí llego. Se lo siento un poquito fuerte. Es un vino más joven de lo que estamos Digamos que habituados. nos estamos mal acostumbrando, después de haber tomado un par de vinitos de un nivel un poquito por allá arriba, ¿no? Uno medio como que después cuando vuelve a un nivel estándar, si se quiere, los encuentra que, ok, se deja tomar. Así que sí, vamos a esperar a que se levante un poco la masa, luego les mostramos el siguiente paso y al final preparamos la chocolatada para acompañar el postre. Nos vemos en un ratito. Sí. Entonces ahora vamos a preparar el segundo paso, que vendría a ser lo que aquí se llama el goût. ¿Cómo sería en español el goût? El pegote, la goma. El mejunje. Ok, ya. ¿Ok? Bueno, vendría a ser la parte que va a quedar arriba de los brioches, que tiene el azúcar morena, que tiene el sirope de maple, que tiene mantequilla, que tiene nueces, todo eso que lo hace como el pegajoso vendría a ser, ¿no? Pero bueno, aquí tengo la bandeja donde los vamos a cocinar y le di una pincelada en los costados con mantequilla derretida para que no se nos pegue, ¿ok? Y ahora, ¿qué lleva el pegajoso ese? Lleva media taza de mantequilla, una taza de azúcar morena y media taza de sirope de maple. Mantequilla. Tiene que derretirse.
Wow. ¿Qué te parece, Samuel? Lindo Oh. aspecto. Sí. Va a estar rico, ¿no? Dulce, dulce. Sí. Dulce, bien azucarado. Azucarato. Nuez. Tenemos nueces picadas. Después a este postre lo vamos a dar vuelta para servir, así que por eso todo el azúcar y las nueces en la base, porque van a quedar encima. De ese lado. Ya. Y también sonó esta alarma porque la masa está lista. ¡Tará! ¡Oh, wow! Creo que eso se triplicó en tamaño. ¿Ya? ¡Wow! Muy grande, ¿sí? Sí. Más grande de lo Más que grande. esperábamos. Ok. Ahora la tenemos que sacar Ya. de aquí adentro. Y la vamos a amasar en forma de rectángulo. Oh. A ver. Siguiente paso. Mantequilla derretida. Azúcar y canela. Que la mantequilla. Ahora viene el azúcar con la canela. Ahora, con mucha paciencia, empezamos a enrollar la masa como un pionono. Rolo, rolo. Once, 12. 12. 12. Una docena va a salir. Que no se toquen, ¿eh? Que no se toquen. Ok, entonces aquí tenemos una docena y un extra. Nos salieron 13 rollitos. Y los hemos puesto en la fuente encima de esa mezcolanza de manteca, azúcar y el maple. Y como van a ver, hemos dejado bastante espacio entre cada rollito de canela. Y eso es porque ahora tenemos que dejar de que la masa levante aún más. Y luego cuando lo metamos al horno y se cocine, esto se va a expandir, se va a agrandar, ¿no? Esperamos que llegue el cocinero y les explicamos el próximo paso. Ahora hay que dejarlos una hora para que empiecen a levantar otro poco, otra vez, y el resto van a levantar ya cuando estén en el horno. O sea que lo que hacemos a esta vez sí los cubrimos con uno de estos, ¿ok? Así. Y ahí se van a quedar durante una hora, Ok. ¿ok? Y después ya los metemos al horno y les digo a qué temperatura y por cuánto tiempo, ¿sí? Ok, pongamos Ok. el timer para Una hora que justo. no se nos sí. pase una hora. Ya. Ok. Ahí está. Esperamos. Action. Mi papá recién vuelve del parque, ¿no? Está cayendo una agua helada. Está casi a nivel de congelamiento, 0 grados. Pero Togo no quiso saber nada de no salir. Así que acabo de entrar con mis gafas todas mojadas. Y bueno, acaban de salir del horno. Miren esto. Ahí ya se terminaron de hinchar, de levantar, de leudar. ¿Okay? Miren qué hermosura. Wow. Ahora van a ir 45 minutos al horno a 350 grados Fahrenheit, que vendrían a ser unos 200 Celsius. Los ponemos y después vamos a hacer el traguito. Y otra cosa, mañana me voy a trabajar un poco y les voy a mostrar lo que llevo de almuerzo. Miren, ese es mi almuerzo para mañana. ¿Okay? Salame, queso y pepinillos. Sí, y después ¿cómo son? Estas son... Crackers. Sí, pero ¿no? son de... ¿cómo Con se- sabor a... ¿Qué es? ¿Orégano o...? Estas son arroz mari, romero. Homero. Entonces, ese va a ser mi almuerzo para todos aquellos que por ahí comentan y piensan ustedes viven comiendo como bestias. No, mañana es esto nomás y cuando llegamos tal vez una cosita livianita, pero cuando cocinamos para un video
ahí comemos rico. Ok, el horno está listo, llegó a temperatura 350 Fahrenheit. Y ahí van esos rollitos de canela. Ahí están. Por 45 minutos. Ahí están. Vamos a ver. 45. Y mientras tanto... Vamos a hacer el traguito ese navideño. Sí. 4 personas. Ya, vamos a hacer una Para receta 4 personas. para 4. Aquí, 4 personas. 2. Mi papá, Toguch, ¿vas a Y tomar Toguchi. chocolatada con vino? Y mamá. Y mamá. Y mamá. Empezamos. 2 tazas de leche. Ok, hasta que se caliente la leche y empiece a hervir, aquí tenemos una barra de chocolate peruano. Sí, este vino Sol del Cusco. Sol del Cusco. Mire eso. Mi mamá lo trajo cuando fue a Lima Sol hace del poco Cusco. y es para hacer chocolatada. Aquí ya tenemos la leche, el chocolate ya está derretido, la vainilla, Vainilla, un splash, poquito. ¡Ya! a ojo, el sirope de maple, ahí está. Apagamos el fuego y traemos 2 tazas. 2 tazas. A ver cómo sale esto. Encima le estamos poniendo Malbec, un vino bastante fuerte. No sé si esto es lo que tenían en mente con esta receta. Un poquito menos de 2 tazas. I have some too. Ok. ¿Cuántos más? Ok, eso es suficiente. Samuel. Manojos de marshmallows. Wow. ¡Salud! Salud ustedes. Chocolate caliente. Chocolate caliente con vino. Primera vez. No está mal. ¿Ah? Oh, mamá dice que está rico. Sí. Ahí en la distancia. Sí, muy rico. Está rico. Está rico. Wow. Para un día de, Interesante. para un día de mucho frío, se siente como que le sube el calor a uno del estómago a la cabeza, ¿no? ¿Verdad? El sabor está distinto. Ah. Ya. Está buena combinación. Buena ¿sí? combinación. ¿Hay alguna bebida parecida a esto? Tal vez como un café irlandés, ¿no? O una chocolatada irlandés Sí. que le ponen un poquito de whisky, algo así. Se lo siente como... ¿No? parece que fuese vino tinto. Parece que fuese un alcohol, algo un poco más fuerte. Ya. ¿No? Parece un licor. Un licor parece. Ya. Sí. No parece que fuese un vino nomás. Wow. Esa fue una buena sorpresa, ¿no? Vale la pena repetirlo, ¿eh? Ah, y hay que mostrar las tazas. Ah, a ver si reconocen. Ahí dice, oh, la cumbrecita. Ok, el de Samuel es de Disney. Oh, sí. ¿Cumbrecita? Son de la cumbrecita. Y la receta también pide un poco de nuez moscada, pero el chocolate ya tenía nuez moscada. Sí. Entonces por eso que no le pusimos esa parte. Ya. Y después pide un poco de crema batida encima. Nosotros en lugar de la crema batida le pusimos los marshmallows, los guimauve en francés. Ah, malva, ¿es malvaviscos o malvadiscos? En español tienen otro nombre. Ahora está por salir los brioches. Estamos esperando ahí tal vez otra media hora y ya los podemos disfrutar. Y yo creo que si nos da el tiempo de filmar otro video de cocina antes de las fiestas, tal vez podemos hacer el vino, ¿cómo es en español? El mulled wine, el vino con especias que se sirve caliente. Eso es algo que se toma aquí en Norteamérica, también es muy popular en Europa. En los mercados navideños venden vino tinto con canela y ese tipo de cosas, ¿no? Que es bien rico. Green wine. Hacemos.
vamos a hacer Glühwein en algún momento. Y los que han estado por Cumbrecita, que nos dejen un mensaje en los comentarios. Los que conocen esa parte de Córdoba que tanto nos gusta. ¿Qué tal? Las sierras. Una taza de la Cumbrecita en el fin del mundo, allá en el norte, en Canadá, a 9.000 kilómetros de distancia. ¿Vieron? ¿Dónde las compraste? No sé si las compré o si fue un regalo. Un regalo. La mamá de mi amiga. Sí. Ajá. Así que gracias. Familia Mahler. Ponemos buen uso. Así que bueno, ya venimos de regreso porque en un ratito sale esto. Ya, ¿Okay? nos vemos. Okay. Recién salidos del horno. Estamos despegando, aunque le pusimos mantequilla, así que muy pegados no pueden estar. Ahí va, Ahí lo tienen, los rollitos pegajosos de canela. Sticky Cinnamon Buns. Ok, lindo aspecto. Fue difícil darlo vuelta porque no tenía algo que fuese más grande que el Pyrex. O sea que probamos con una tabla, probamos con la otra, era muy grande, muy pesado, muy angosto, muy largo, pero bueno, ahora los vamos a cortar. Ok. El postre salió del horno. Miren eso. Muy bueno. Wow. Sí. Mejor que el de Cinnabon, la cadena que se especializa en esto. Mucho mejor. Ok, a ver. Se lo ve esponjoso, ¿no? Súper esponjoso. La cantidad de dulce exacta, no está súper empalagoso de dulce. El gustito a canela ideal. Esto, con el vaso de ese chocolate con vino que hemos hecho, tiene que ser un día de invierno. Sí. Ni se les ocurra beber eso un día de verano porque van a explotar. Es como que sube un calor interno que a uno lo calienta, pero inmediatamente, todo el cuerpo. Y esto así, con las calorías del dulce, muy bueno salió. Para ser la primera vez, yo no pensé que iba a salir tan perfecto. Salió perfecto. Y la adición de las nueces, eso fue muy buena idea. Le da un lindo toque. Como si se lo recomendamos. Pruebe. Súper fácil de hacer. Parece difícil, pero no. No te olvides de dejar la receta, en los comentarios, ¿no? Ya, la verdad que sí. Eso es sabor navideño, ¿no? Con toda esa canela y azúcar marrón. Buenísimo. Wow. O sea que empezamos todos juntos, familia, sin saber a dónde íbamos, pero llegamos a buen puerto. ¿Vieron cómo es la cosa? Se trata nada más que de animarse y ponerle empeño, ponerle lo mejor que uno puede y al final el resultado probablemente va a ser positivo. Como esto, todo lo demás en la vida. ¿Ya está? Creo que sí, ok. Bueno. Entonces con eso nos despedimos. Buen provecho a todos. Nos dejan saber en los comentarios si intentan hacer la receta y cómo les sale, ¿no? Exacto. Otra cosa, en el horno lo puse supuestamente, la receta pide 45 minutos a 200 centígrados. No. Estos estuvieron listos 10 minutos, 12 minutos antes. O sea que fue media hora nada más. Tengan cuidado con esa parte porque por ahí un horno calienta de una forma, los otros hornos a gas funcionan distinto, este es eléctrico, están los otros que son hornos a convección. En fin, usted vaya mirando y cuando los ve que ya agarran por arriba un colorcito medio como tostadito, ahí le clava la varita de madera para ver si la masa ya está cocida. Y en el caso nuestro lo sacamos
A punto, A justo. punto, pero salió como 13 minutos antes de lo que yo les había dicho el tiempo que necesita para cocción. O sea que en ese sentido siempre tienen que tener cuidado porque estos son hornos eléctricos y muchos de los que ven estos videos tienen hornos a gas. Es la única precaución que les doy para que no se les queme y después tengan que comer un pedazo de carbón. ¿Sí? Para no tirarlo a la basura, ¿bien? ¿Se lo come usted o el perro no creo que se lo coma? O sea que, bueno, entonces nos despedimos, se le cayó una nuez. Nos despedimos. Los vemos en el próximo Hasta la próxima. y chaucito familia. Chao, chao. Besito. Bye bye.